Bien, continuamos con este tercer bloque aquí en Diálogos para el Alma. Yo soy el pastor Jorge Armando Ortiz. Y mire qué tema tan más interesante, el arca del pacto o el arca del testimonio. Bien, pues hace unos momentos en el bloque número 2 le comentaba de cómo estaba hecha la arca del pacto, ¿verdad? O arca del testimonio o el arca de Yahweh. El arca hacía las veces de archivo sagrado para conservar ciertos artículos que servían de recordatorio o de testimonio, amados hermanos. Las dos tablas del testimonio o los 10 mandamientos eran su principal contenido, de acuerdo a lo que establece Éxodo capítulo 25, versículo 6. También se guardó en ella una jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que echó botones, es decir, que floreció. Pero más tarde, en algún momento anterior a la construcción del templo de Salomón, ¿verdad? Se sacaron de ella. Esto tiene como referencia lo que establece Hebreos capítulo 9, versículo 4, Éxodo capítulo 16, versículos 32 al 34 y Números capítulo 17, versículo 10. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9 y Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 10. Poco antes de morir, fíjese usted lo que pasó, poco antes de morir Moisés dio una copia del libro de la ley a los sacerdotes levitas y les dijo que la deberían guardar, no dentro del arca del pacto, sino al lado de esta arca del pacto de Yahweh su Dios, de testigo o el arca de testigo, ¿verdad? Del testimonial. Esta arca, amado hermano, era impresionante. Le comentaba yo hace un momento que inclusive cuando se levantaba el campamento y tenían que migrar los israelitas a lo mejor a otro lugar, ¿verdad? Bueno, pues el arca del pacto tenía que ser cubierta por pieles. Y ni siquiera el pueblo de Israel la podía ver, imagínense. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió: allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Esto es lo que establece Éxodo capítulo 25, versículo 22 y Levítico capítulo 16, versículo 2. Samuel escribió, el profeta Samuel, si lo recordarán ustedes, escribió que Yahweh estaba sentado sobre los querubines. Primera de Samuel capítulo 4, versículo 4. De ahí que estos sirvieran como la representación del carro de Yahweh, como conocemos en Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 18. Fíjese desde dónde viene toda esta situación. Por lo tanto, siempre que Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Dios, con Yahweh, entonces oía la voz que conversaba con él desde más arriba de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y le hablaba, de acuerdo a Números capítulo 7, versículo 8 y 9. Más tarde Josué y el sumo sacerdote Finehas también inquirieron de Yahweh delante del arca. Josué capítulo 7 versículos 6 al 10 y Jueces capítulo 20 versículos 27 y 28. Solo al sumo sacerdote le estaba permitido entrar al lugar santísimo. ¿Solamente a quién? Al sumo sacerdote. Y ver el arca un día al año, aunque no con el propósito de comunicarse con Yahweh, sino para llevar a cabo la ceremonia del día de la expiación, tal como lo establece Levítico capítulo 16 versículos 2, 3, 13, 15 y 17 y Hebreos capítulo 9 versículo 7. La presencia de Yahweh representada por el arca resultó en que el pueblo de Israel disfrutase de otras bendiciones. Cuando el pueblo levantaba el campamento, la costumbre era que el arca y la nube de Yahweh fuesen delante de ellos. Números capítulo 10 versículos 33 y 34. Así, al tiempo de cruzar el Jordán,
Yahweh detuvo el caudal del río cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron las aguas de la orilla, y de ese modo se les permitió cruzar por el cauce completamente seco. Imagínense nada más el poder del arca del pacto. Pastor, ¿en dónde viene eso? Eso lo puedes encontrar en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Perdón, versículos, sí, del 1 al 4 y también el 18. Asimismo, en la marcha alrededor de Jericó, un contingente militar iba adelante, seguido de 7 sacerdotes que tocaban el cuerno. Luego iba el arca y por último las fuerzas de retaguardia, de acuerdo a lo que establece el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 3 al 13. La victoria alcanzada, por ejemplo, en Jericó, recordarás esa batalla, ¿verdad? Donde de vueltas y después gritaron con todas sus fuerzas. ¿Y qué fue lo que pasó con los muros de Jericó? Se cayeron, se desplomaron, ¿verdad? Entonces, la victoria alcanzada en Jericó contrasta con la derrota que tiempo atrás habían experimentado cuando un grupo de rebeldes intentó temerariamente iniciar la ocupación de la tierra prometida, contraviniendo las instrucciones divinas y sin que el arca del pacto de Yahweh ni Moisés se hubiesen movido de en medio del campamento. Esto de acuerdo a lo que establece esa historia, de acuerdo al libro de Números, capítulo 14, versículos 44 y 45. Hasta los filisteos, un pueblo enemigo, percibieron la presencia de Yahweh. Cuando el arca estuvo en el campo de batalla, atemorizados, gritaron: Dios ha entrado en el campamento de Israel. ¡Ay de nosotros! Porque una cosa como esta nunca antes nos había sucedido. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos salvará de la mano de este majestuoso Dios? Este es el Dios que fue golpeador de Egipto con toda suerte de matanza en el desierto. Primera de Samuel capítulo 4, versículos del 6 al 8. Fíjate nada más, los filisteos, ¿verdad? Reconocían el poderío de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. La presencia de Yahweh siguió haciéndose manifiesta cuando los filisteos se apoderaron del arca y se la llevaron a Asdod para colocarla junto a la imagen de Dagón, lo que te comentaba hace un momento en el bloque 2. Aquella noche la imagen de ese dios cayó rostro a tierra. A la noche siguiente la estatua cayó de nuevo delante del arca y quedó con la cabeza y las palmas de las manos separadas del cuerpo. No nada más el Señor le mochó las manos o la cabeza, sino que también, mira, la imagen o la estatua se cayó rostro a tierra. Así tiene que ser. Cada una de esas imágenes, cada uno de esos demonios, hasta el día de hoy, amado hermano, se postran delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, en el transcurso de los 7 meses siguientes, el arca fue pasando de una ciudad filistea a otra. Y según pasaba, plagaba a los filisteos, imagínate nada más, con hemorroides, y dejó a Ecrón sumida en una confusión mortífera, hasta que finalmente fue devuelta a Israel junto con la ofrenda por la culpa requerida. Esto lo encuentras en 1 Samuel capítulo 5, versículo 1 al 6 y versículo 12. Entonces, imagínate nada más cómo pasó esto con sus dioses, Dagón y Asdod, ¿verdad? Se postraron rostro a tierra. Dijeron los filisteos: no, vamos a llevarla a otra ciudad, y pasando de ciudad en ciudad del arca del pacto cuando la capturaron. Y bueno, traía ahí sus consecuencias, ¿no? Imagínate, ahí les ponían hemorroides ahí a los filisteos, en otra ciudad una confusión mortífera, ¿verdad? Decían: ¿cómo es posible? ¿Dónde están nuestros dioses? Y nuestros dioses no hacen nada, y nada más llegó el arca del pacto de los israelitas y ven lo que nos está sucediendo. ¿Y qué es lo que hacen? Toman la decisión de regresar el arca del pacto. Ellos pensaban que teniendo el arca del pacto, el Dios que estaba dentro del arca, o la misma arca, ¿verdad?, les iba a estar dando victoria tras victoria. Pero sabemos que no era así. Dios había prometido estar con su pueblo israelita. Entonces, así tenía que ser. Aunque te la llevaras, aunque se la hubieran llevado a otra ciudad o a otra, con otra civilización, ¿verdad, hermano? Las consecuencias hubieran sido las mismas, o a lo mejor hasta peores.
La relación del arca con la presencia de Yahweh, ¿verdad?, exigía que se tratase con el debido respeto y la más alta consideración. Debido a esto, tanto al ponerse en marcha el arca como al posarse, Moisés pronunciaba expresiones de alabanza a Yahweh, de acuerdo a lo que establece el libro de Números, capítulo 10, versículo 35 y 36. Por otra parte, tal fue la impresión que causó en el sumo sacerdote Elí oír que los filisteos se habían apoderado del arca, que perdió el equilibrio, cayó de espaldas y se desnucó. Por el mismo motivo, cuando su nuera estaba en la agonía de la muerte, dijo: la gloria se ha ido de Israel al desierto, porque el arca del Dios verdadero ha sido tomada. Esto lo encuentras en 1 Samuel, capítulo 4, versículos 18 al 22. Posteriormente, el rey Salomón afirmó: los lugares a los que ha venido el arca de Yahweh son cosa santa. Esto lo encuentras en 2 de Crónicas, capítulo 8, versículo 11. El arca, era lo que te decía hace un momento, no era un amuleto mágico, para que me entiendas, como los filisteos pensaban. Es que la veían como un amuleto y pues se la llevaban, se la habían robado, ¿verdad? La habían capturado, y todo lo contrario, le sobrevino bastantes males. Entonces, su sola presencia, ¿verdad?, no garantizaba el éxito, más bien las bendiciones de Yahweh dependían de la condición espiritual, y ojo aquí, no nada más de la condición espiritual del pueblo israelita, sino de la obediencia de ellos, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que ser obedientes, ellos tenían que ser fiel a todo lo que Yahweh les había dicho o les había ordenado. Por esta razón, los israelitas, acaudillados por Josué, sufrieron una derrota en Jai debido a su infidelidad, a pesar de que el arca estaba en el campamento. Esto lo encuentras en Josué capítulo 7, versículos del 1 al 6. De manera similar, aunque los israelitas estaban confiados porque el arca se hallaba entre sus fuerzas de combate, los filisteos, ¿verdad?, mataron a 30,000 soldados de Israel y hasta se apoderaron de ella. Esto lo encuentras en 1 Samuel capítulo 4, versículos del 1 al 11. La recuperación del arca de mano de los filisteos fue una ocasión de gran regocijo, en la que se ofrecieron sacrificios y se expresaron gracias, que no impidió que Yahweh derribara al pueblo con gran matanza. ¿Por qué? Habían mirado el arca de Yahweh, una violación de su mandato expreso. Esto lo encuentras en 1 Samuel capítulo 6, versículos del 11 al 21, y en Números capítulo 4, versículos del 6 al 20. Voy rápidamente al último corte comercial. No te vayas, quédate conmigo, porque la verdad esto está bastante interesante desde el primer bloque. Si tú te diste cuenta, el tema de hoy, el arca del pacto o el arca de la alianza o el arca del testimonio, ¿verdad? Estamos hablando de ella, bastante interesante el tema. Regresamos, no te vayas, quédate conmigo. Esto es Diálogos para el Alma. Muchas gracias, regreso.